segunda clase de Génesis. Vamos a hablar sobre la introducción de Génesis. Aprenderemos sobre el nombre del libro Génesis. Los libros del Pentateuco llevan su nombre de la primera palabra con que empiezan. Por eso, Génesis 1:1 dice en el principio. El nombre de Génesis es Bereshit. Bereshit. Esto significa principio. Existe la Septuaginta. En la Septuaginta se llama Génesis. Génesis. Significa patriarcas, genealogía. Génesis 2:4, 5:1. En hebreo se dice Toledot. Toledot. En griego proviene de la palabra geneseos. Geneseos. Significa genealogía, linaje, generación, origen, engendrar, nacimiento. Bereshit significa principio. En la Septuaginta lleva el título Génesis. Proviene de la palabra geneseos. A su vez proviene del hebreo Toledot. Luego tenemos la traducción latina la Vulgata. La Vulgata es la versión latina. Allí también se llama Génesis. Por eso en español también se dice Génesis. El escritor de Génesis, como lo hemos aprendido en Moisés, es Moisés. No hay otra persona aparte de Moisés que fuera capaz de escribirlo. En tercer lugar, hablemos sobre la fecha de escritura. Podemos pensar en la época del éxodo de la nación israelita. Sobre la fecha del registro, hay teoría de fecha temprana y teoría de la fecha tardía. La teoría de la fecha temprana lo data en el año 1446 a.C. La teoría de la fecha tardía lo data en el año 1300 a.C. Nosotros consideramos que Génesis se escribió en el año 1446 a.C. En cuarto lugar, el propósito de la escritura. Revela a Dios soberano y omnipotente, creador del universo, el mundo y la humanidad. Habla también del comienzo del universo y sobre los 12 patriarcas de la nación israelita.
da testimonio de Dios que prepara la formación de la nación santa. Otro asunto importante, enseña sobre la redención a través de Jesucristo para la humanidad que se ha corrompido. En quinto lugar, temas y características. Enseña sobre el origen del universo y la vida. Enseña sobre el día de reposo, el matrimonio y la familia. Enseña sobre el pecado, la muerte, la civilización y la cultura. También enseña de manera detallada sobre el Dios único. Dios Jehová creó el mundo y lo gobierna soberanamente. En sexto lugar, la relación entre Génesis y Cristo. El Mesías vendría como simiente de la mujer. Génesis 3:15. Vendría como descendiente de Abraham. 12:3 y 22:18. Vendría también como descendiente de Isaac y Jacob. Vendría también como descendiente de la tribu de Judá. 49:10. Además, el Señor Jesús vendría como segundo Adán. Romanos 5:15. Además, a través del arca de Noé, se prefigura el ministerio salvador de Cristo. A través del sacerdote Melquisedec se prefigura el sacerdocio eterno de Cristo. Hebreos 7, versos 15 al 17. La escalera que se le aparece a Jacob enseña sobre la mediación de Cristo. Génesis 28, 12. Además, Jesús vendría con la autoridad y derecho real de la tribu de Judá. Génesis 49, 10. Génesis se puede dividir grandemente en dos partes. La primera parte es la parte histórica. Es la parte de la historia de los primeros seres humanos. Allí tenemos el comienzo. Capítulos 1 y 2. En segundo lugar aparece la caída. Capítulos 3 al 5. Luego el diluvio universal. Capítulos 6 al 9. Después el nacimiento de la nación. Capítulos 10 y 11. Después tenemos la segunda parte de la gran división. La parte de la historia del período de los patriarcas. Se centra en personajes. Primero Abraham. Capítulos 12 al 24. Segundo Isaac. Capítulos 25 y 26. Tercero Jacob. Capítulos 27 al 36. Cuarto, José. Capítulos 37 al 50. Ahora vamos a hacer una crítica a la teoría de la evolución. El evolucionismo es una ideología ateísta. Es una ideología que está engañando a todas las personas del mundo bajo el nombre de la ciencia. El evolucionismo no es ciencia. Es meramente una hipótesis. Lo sostuvo Charles Darwin. Charles Darwin, este hombre publicó el libro El origen de las especies.
todos los seres humanos siguen la ley biológica de la selección natural y la supervivencia del más apto. La selección natural y la supervivencia del más apto. Dicen que se desarrolla desde la célula original primitiva hasta células más complejas y elevadas. Luego dicen que se evolucionó hasta el ser humano. Afirman que todavía hoy en día siguen evolucionando y progresando. Esta hipótesis dice que los seres inorgánicos evolucionan en células orgánicas. Dicen que después de mucho tiempo, seres inorgánicos pasan a ser orgánicos. Dicen que animales inferiores llegan a ser animales superiores. Los virus y bacterias irían evolucionando poco a poco. Esos llegarían a ser vegetales, animales y seres humanos. Pasan de ser peces a anfibios. Luego, los anfibios llegan a ser reptiles. Los reptiles evolucionarían en aves y mamíferos. Debemos hacer una crítica de esta idea. En primer lugar, hagamos una crítica científica. El método científico consiste en comprobar mediante pruebas y observaciones. Tiene que sostener hechos inalterables. Pero el evolucionismo es anticientífico. Dice que todo evoluciona en una constancia de azar. Pero, científicamente hablando, las especies son inalterables. El perro es perro, la vaca es vaca. El perro no llega a ser caballo. El mono es mono, no hombre. El mono no puede llegar a ser hombre. No existe ningún eslabón entre las especies. Todos los seres vivos están compuestos de células que contienen ADN y ARN. Las indicaciones del ADN, por las indicaciones del ADN, cada especie reproduce seres de la misma especie. Y de una especie no puede surgir otra especie distinta. Es imposible una mutación que genere una especie distinta. Existen las leyes de Mendel sobre la herencia genética. Las leyes de la herencia genética fueron descubiertas por Mendel observando la herencia genética de los guisantes. Las leyes de Mendel son ciertas. Luego, podemos saber que el evolucionismo es erróneo a la luz de los restos fósiles de la geología. Los restos fósiles niegan el evolucionismo. Luego existe la
Ley de la termodinámica. La primera ley de la termodinámica es la ley de la conservación de la energía. Significa que dentro del universo no puede generarse ninguna materia nueva. O sea, simplemente la energía se transforma en otra cosa. O sea, la caída del agua produce energía y genera electricidad. La suma total de la energía no se altera. Puede cambiar la forma de la energía. Por eso la postura del evolucionismo, señalando que se producen continuamente nuevas especies, es totalmente falso. Luego, la segunda ley de la termodinámica. La materia se consume y envejece paulatinamente. Se llama la ley de la entropía. Significa que paulatinamente el orden avanza hacia el desorden. Estas leyes están comprobadas científicamente, pero los evolucionistas dicen que paulatinamente se generan nuevas especies. Pero según las leyes del universo, paulatinamente todo se va gastando. Hebreos capítulo 1 dice que toda la creación perece y envejece. A través del evolucionismo surge el ateísmo. Surgieron muchas ideas que causaron daños a la humanidad. Por ejemplo, el nazismo de Hitler. Este régimen asesinó a muchísimas personas. También surgieron el materialismo y el ateísmo. Los seres humanos tenemos moral, tenemos conciencia. Los animales no tienen moral, ni conciencia, ni la capacidad de razonamiento. Los animales tampoco tienen religiosidad. Nosotros los seres humanos somos seres religiosos. Incluso el hombre más inculto busca a Dios a su modo. Eclesiastés 3:11. Veamos otro asunto. Dios creó el universo y el planeta Tierra de manera precisa. La temperatura de la Tierra es la justa y necesaria. 3/4 parte de la Tierra es mar. A través del agua se regula la temperatura y el clima. El agua tiene un ciclo. El tamaño de la Tierra es la adecuada y necesaria. Sería un gran problema que la Tierra fuera demasiado grande o demasiado pequeño. La distancia entre la Tierra y el Sol es la justa. La distancia entre la Tierra y la Luna también es la justa. La rotación de la Tierra también es la justa, es decir, el giro sobre su eje una vez por día. Sería gran problema que la Tierra rotara muy lentamente o muy rápidamente. La cantidad de gases que hay en el aire es la justa. Están compuestos por los elementos precisos.
Sería un gran problema que la Tierra estuviese muy cerca o muy lejos de la Luna. Dios creó al hombre de una manera más especial que a los animales. Los evolucionistas indican que el hombre es una leve alteración del animal. Sin embargo, Dios creó al hombre de manera especial. Los animales caminan en 4 patas, pero los seres humanos caminamos con los 2 pies. Los seres humanos tenemos 2 pies y 2 manos. Los monos tienen solamente patas. Los seres humanos tenemos personalidad y razón. Los seres humanos sabemos usar herramientas. Desarrollamos cultura y civilización. Usamos automóviles y computadoras. También usamos aviones. Los seres humanos realizamos actividades culturales. Miramos películas y teatros. Sin embargo, los animales carecen de cultura y civilización. Aunque pasen 100 años o 1000 años, siguen iguales. Los animales carecen de religiosidad. Únicamente los seres humanos tenemos religiosidad. Los seres humanos también tenemos palabras y escrituras. Los animales carecen de palabras. No pasan de ser simples señales. Dios creó al ser humano a imagen y semejanza de Dios. Génesis 1:26. Los seres humanos tenemos alma. Volvamos a hacer una crítica del evolucionismo. Primero, estudio de las probabilidades matemáticas. La división más pequeña de los seres vivos es la célula. La célula se compone de proteínas y ácidos nucleicos. Entre los ácidos nucleicos existen el ADN y el ARN. Los seres vivos tienen proteínas. Estas proteínas están compuestas de 20 tipos de aminoácidos. A través de las cientos y decenas de miles de combinaciones de estos aminoácidos, los seres vivos pueden realizar sus funciones. ¿Cuál es la probabilidad de que una proteína se forme por casualidad, por el azar? Es de 1 sobre 10 elevado al 130. O sea, tenemos que agregar 130 ceros después del 10. Así de imposible es la formación de una sola proteína en forma casual. Hagamos una observación desde la biología. En la Tierra existen 15 millones de especies de seres vivos. De acuerdo a los evolucionistas, para pasar de esta especie a la otra especie se requiere de mucho tiempo de periodo. Indican que para pasar de una especie a otra se requiere de cientos de millones de años.
¿Cuánto tiempo tendría que pasar para que surjan 15 millones de especies? Es algo imposible. Todavía no se ha descubierto ningún eslabón entre el mono y el hombre. Luego, analicemos desde la geología mediante el estudio de los fósiles. Nosotros sostenemos la teoría del catastrofismo, o sea, afirmamos que los fósiles se forman a través de catástrofes repentinas como el diluvio universal en los tiempos de Noé. Es imposible la formación de fósiles de seres vivos de manera paulatina. Es imposible la formación de fósiles de seres vivos mediante la acumulación paulatina de ríos o tierras. Los fósiles de los cadáveres se forman a través de un cambio repentino de temperatura o presión. Por eso nosotros afirmamos que los fósiles se formaron durante el diluvio universal en los tiempos de Noé. En el siglo XVIII vivieron dos hombres en Inglaterra llamados Lyell y Hutton. Estos dos hombres sostuvieron la teoría de un proceso uniforme. Sostuvieron el evolucionismo. Dijeron que todos los seres vivos surgen de un mismo ancestro. Supusieron que los seres inorgánicos evolucionaron en seres unicelulares, los unicelulares en multicelulares a través de cientos de millones de años. Supusieron teoría de estratos. Supusieron 12 niveles de estratos. Ellos pensaban que lo que está en el nivel más inferior es lo más antiguo. Si están en el estrato del nivel más inferior, deben ser los seres más inferiores. Sin embargo, no existe en ningún lugar de la Tierra que cumpla con ese razonamiento de los estratos. En ningún lugar se ha visto de manera ordenada que arriba de los seres inferiores estuviesen los más superiores. La realidad es que está todo mezclado. Y de acuerdo a los estudios fósiles, en los estratos medios no se encontraron ningún resto fósil. O sea, no se encontró ningún eslabón entre el mono y el hombre. No se descubrió ningún fósil intermedio entre los reptiles y las aves. Por lo tanto, los fósiles contradicen al evolucionismo. Son muchos los males causados por el evolucionismo en la sociedad. Aumentó el índice de suicidios, eutanasias, abortos, promiscuidad, homosexualidad, menosprecio de la vida y corrupción moral. Se trata de un ateísmo evolucionista y un evolucionismo ateísta. No es ciencia, sino anticiencia. Está muy mal que en las escuelas se enseñen estas teorías. Charles Darwin publicó el libro El origen de las especies
en el año 1859. Este hombre escribe en su libro 800 veces en modo subjuntivo. Quizás, podría ser. Utilizó estas expresiones subjetivas. Ya hablamos sobre Mendel. Se trata del Mendel que sostuvo las leyes de la herencia genética. Esto sí tiene certidumbre científica. Hay herencia genética. William Bateson fue un biólogo inglés. ¿Qué dijo este hombre? Si Darwin hubiese visto los resultados de las investigaciones de Mendel, jamás habría publicado el libro Origen de las especies. En nuestras células humanas tenemos cromosomas. Todos los seres vivos tienen un número determinado de cromosomas. El ser humano tiene 46, el mono 54, el perro 78, la vaca 60, la carpa 104, el gato 36, la rata 42, la rana 26, el gusano de seda 56 cromosomas. El número de cromosomas es inmutable en forma permanente. La vaca es vaca, el caballo es caballo. Por eso, del caballo no puede surgir un perro. Entre los perros sí pueden haber modificaciones. Sin embargo, no puede haber una transición entre especies diferentes. Un perro no puede cambiarse en vaca. Además, la edad del universo no es tan larga. Se dice que la edad del universo no supera los 10.000 años. Por ejemplo, el diámetro del Sol se disminuye 150 kilómetros cada un siglo. Cada 100 años el Sol se achica 150 kilómetros. Si el universo tuviese 200 millones de años, su superficie ya estaría pegado a la Tierra. Los evolucionistas sostienen que la edad del universo es de 5.000 millones, pero es falso. También se dice que la rotación de la Tierra se está ralentizando. También se puede medir la edad del universo a través de la profundidad de la Tierra de la superficie terrestre. Se puede calcular mediante el volumen del helio en la atmósfera. Se puede calcular mediante la acumulación de polvos en la Luna. Además, también se puede estudiar la edad de la Tierra mediante la fuerza electromagnética que rodea la Tierra. Todo esto indica que la edad de la Tierra no supera los 6.000 o 7.000 años. Los fósiles niegan el evolucionismo. Muchos sostienen haber descubierto los fósiles del homínido, hombre simio. Dicen que es un simio que estaba evolucionando en hombre. Se trataría de un simio cercano al hombre. En primer lugar, el hombre del Piltdown.
Dicen que se descubrió en Inglaterra en el año 1912, en la región de Sussex, Inglaterra. Dicen que se descubrió en esa región. Dicen que descubrieron restos de huesos. Expusieron los restos en el museo. Dijeron que se trataba de un hombre simio, pero después se supo que se trataba de una adulteración fraudulenta. La mandíbula pertenecía al de un simio. Usaron el cráneo de un hombre de nuestros tiempos. Se descubrió que se trataba de un fraude. Por eso lo eliminaron del museo. Luego dijeron que descubrieron un segundo hombre simio. El hombre de Nebraska. En este caso, sostuvieron que descubrieron al hombre simio basados en algunas piezas dentales. Con algunas piezas dentales afirmaron que se trataba del hombre simio. ¡Cuánta imaginación! Son realmente muy fantasiosos. Sin embargo, después se descubrió que eran los dientes de cierto jabalí extinto. Los científicos están engañando a la gente, pero continuamente están usando estos elementos en los manuales escolares, enseñando mentiras a los estudiantes. Luego está el Australopithecus. Dijeron que lo descubrieron en África en el año 1925. Con dientes y cráneo concluyeron que era el ancestro del hombre. Pero en el año 1966 se determinó que era un simio. En cuarto lugar, el hombre de Java. Dicen que se descubrió en Indonesia. Dijeron que lo descubrió el médico E. Du Bois. En el año 1891 descubrió un cráneo, ciertas partes de la parte superior de la cabeza. Un año después descubrió allí un hueso sacro y 2 muelas. Pero 30 años después se reveló que eran los huesos de un simio de brazos largos y fue admitido por E. Du Bois. Todos estos hombres que dijeron ser descubridores mintieron descaradamente por su propia fama. Luego está el Neandertal. Dijeron que se descubrió en Düsseldorf, Alemania. Luego se determinó que se trataba de un paciente raquítico jorobado. Estas mentiras están siendo usadas en los manuales educativos para instruir a los estudiantes. También sostienen que existió una ave primitiva, Archaeopteryx. Dijeron que se trata de algo intermedio entre el reptil y ave. Sin embargo, el Archaeopteryx no es algo intermedio, es un tipo de ave.
no se trata de ningún eslabón. Luego pensemos en el significado de la creación. Es la definición de la creación. En primer lugar, Dios creó las cosas de la nada. Creó de la nada algo. Para la palabra crear se usa el vocablo bara. Se refiere a crear algo de la nada. Además se usa el vocablo asa. Asa, después yatzar. Yatzar. Significa armar usando material previo. Dios creó el universo. Antes de la creación del mundo no existía nada, solamente existía Dios. En segundo lugar, el significado de la creación es que se creó con la palabra. Génesis 1:3, versículo 6, versículo 9, Salmos 33:6, Hebreos 11:3, Romanos 4:17. El Dios Trino lo creó. Génesis 1:2. Además, Cristo lo creó personalmente. Cristo lo creó personalmente. Hebreos 1:2. Juan 1:3. Colosenses 1:16. Primera de Corintios 8:6. Lo creó según sus especies. 1:11, versículo 12, versículo 21. Luego lo creó de manera perfecta, buena y hermosa. 1:4, versículo 10, versículo 12. Lo creó en 6 días. Capítulo 2, versículo 1 y 2. Éxodo, capítulo 20, versículo 11. Aquí la palabra día es yom. Yom. A veces esta palabra yom se usa para referirse a 12 horas. Las 12 horas del día. También se usa para referirse a un día de 24 horas. También se refiere a un periodo o tiempo. Basados en Éxodo 20:11, nosotros sostenemos que se refiere a un día de 24 horas. Algunos afirman que la edad de la Tierra y el universo es de 4.000 millones o 5.000 millones de años. Hay gente que piensa que el primer día y segundo día son miles de millones de años. Hay quienes sostienen que entre el primer día y segundo día pasaron miles de millones de años. Pero nosotros pensamos que se trata de un día de 24 horas. En cuanto al significado de la creación, es una creación que tiene un propósito de Dios. Es una creación con propósito. Dios creó el cielo y la tierra para su gloria. Todas las cosas se mueven por la soberanía y el poder de Dios. Romanos 11:36. Luego, es una creación ordenada. La buena voluntad de Dios se cumple de manera hermosa. Se trata de una creación valiosa. Luego de haber creado el mundo, Dios vio que era bueno en gran manera. Ahora vamos a hablar sobre el evolucionismo deísta. El evolucionismo deísta admite que el evolucionismo es científico. Reconoce el evolucionismo como algo científico. Afirma que lo que el evolucionismo no puede explicar
es por intervención directa o indirecta de Dios. Ellos sostienen la teoría de la evolución es científica. Cuando algo no se puede explicar con la teoría de la evolución es por obra de Dios. Dios creó el universo usando el método de la teoría de la evolución. Lo creó mediante el evolucionismo. Esto es lo que dice el evolucionismo deísta. Esta es una teoría totalmente equivocada. Es una teoría sincretista. No se trata ni de creacionismo ni de evolucionismo. En definitiva, están negando el creacionismo. Este es un intento por resolver el problema del evolucionismo usando a Dios. Por lo tanto, el evolucionismo deísta es un oportunismo y sincretismo. Por lo tanto, el evolucionismo deísta es totalmente falso. El evolucionismo sostiene que al principio de la nada se formó la materia inorgánica. La materia inorgánica evolucionó en organismo viviente, los organismos vivientes en animales inferiores y luego en animales superiores. Pero ellos dicen que no conocen de dónde provino la primera materia original. Dicen desconocer la procedencia de la primera materia inorgánica. El evolucionismo no pasa de ser mera hipótesis, no es ciencia. ¿Cuánta gente ha sido perjudicada por el evolucionismo? El evolucionismo hace que se deseche la fe. Es una ideología malvada que se resiste a Dios. No es ciencia. No está comprobado. Por lo tanto, el evolucionismo es para esa gente una religión. Ellos creen en el evolucionismo. Nosotros los creyentes creemos que Dios creó el mundo. El mundo no es resultado de la casualidad, es la creación del omnipotente y sabio Dios. El universo es resultado de la creación de Dios. Por eso, nosotros debemos afirmarnos en la fe del creacionismo. Dios creó el mundo para su gloria. Además, a nosotros que estábamos corrompidos por el pecado, nos ha salvado por Jesucristo. Por todo esto, nosotros debemos glorificar a Dios. Muchas gracias.